la situación del país se ha complicado. La verdad es que los precios suben y para muchos, ¿verdad?, nos arrincona cada día más. Y de verdad que uno dice, me estoy capeando esta vaina, ¿verdad?, pero para ver cómo salgo avante. Esta es la realidad de muchísimos, pero bueno, uno se pregunta, ¿qué posibilidades habrá de que esto prospere para bien? Bernan, contanos un poquito, ¿verdad?, de cuál es la realidad del momento, si verdaderamente vamos a la baja o la cosa sigue cuesta arriba. Sí, bueno, es un tema creo que de siempre, ¿verdad?, enfrentarse con esa situación. Lo que sí es claro es que es normal que las personas se preocupen, que vean que los precios han incrementado, mucho más el año anterior, que tuvimos pues picos importantes de la subida de precios. Además se nos comienzan a sumar un montón de aspectos internacionales, y que subió la gasolina, que subió el tipo de cambio, y entonces al final tenés la cabeza hecha un mundo, ¿verdad? Y mucho de esta información pues provoca mucha ansiedad. Lo que sí hay que tener claro es que hubo un incremento muy importante en los precios, que se dio, digamos que en agosto fue el pico más importante y que ha venido disminuyendo un poco. Pero la mayoría de personas nos preguntan, bueno, pero yo no veo que se me esté bajando el costo. A ver, mucha ¿verdad? gente dice, ok, yo resolvía con 50,000, con 100,000, diga, imagínense ustedes cuando van al mercado, cuando hacen tal compra, que uno dice, yo resolvía esto con 50,000. Ahora estos 50,000 no me alcanzan para lo mismo, y eso es cierto. Uno entra al súper o uno entra al mercado y ya no se lleva lo mismo, ¿verdad? Sí, obviamente aquí un tema de que hemos insistido cada vez que tenemos la oportunidad de compartir con las personas aquí a través del programa, la planificación, esa estructuración del gasto es muy importante, pero sí también pues alejarse un poco del esquema informativo y ver la realidad, mi realidad. Obviamente teníamos más ajustada la billetera cuando teníamos un combustible por encima de los 1,000 colones, ¿verdad? ¿Cómo no? También pues teníamos más ajustado el tema de los precios cuando el tipo de cambio se disparó a los 700. La realidad actual es que esa situación no está vigente, pero que todavía hay cosas que todavía no se han ajustado, que hay costos de la producción, de los bienes, incluso lo importado, que no está más bajo, porque los precios en el mundo incrementaron, entonces todavía tenemos esos quizá efectos. nosotros, obviamente no somos expertos en la materia, pero uno dice, bueno, ¿cómo es esto? El dólar está bajo, la gasolina, lo estás mencionando vos, bajó, pero no veo que esto se refleje e impacte un montón de grupos, ¿verdad? Puedo hablar de alimentos, puedo hablar de insumos para la higiene, puedo hablar de un montón de cosas diferentes, o yo no sé si es que hay gente que se pasa de viva y no baja los precios, o es que no lo logran, no entiendo. Sí, hay situaciones muy importantes. Para explicar los incrementos es muy fácil tomar el ejemplo del combustible o del dólar para tener un impacto, pero hay un montón de factores adicionales que incrementan el precio, puede ser incluso la demanda. Un ejemplo que utilizaban mucho las personas y que es tal vez que está en el hogar de todas las personas que nos están viendo, es el precio del huevo. ¿Cómo Y entonces no? usted puede decir, bueno, no tanto es el impacto, sí, la gasolina, en el transporte, pero también puede ser la materia prima, con la alimentación incluso de los que alimentan a las pollos, gallinas y o a los resulta que pollitos. esos precios incrementaron incluso por todo el problema del conflicto armado en Rusia y Ucrania. Sí, Y es que son entonces, muchas aristas. entonces hay muchas cosas que componen esto. Obviamente no es lo mismo, no estamos en la misma situación que estábamos en agosto a la realidad actual, y uno podría esperar que paulatinamente los precios cada vez vayan disminuyendo, Pues o por ojalá. lo menos que no caigamos en el efecto de eso que estabas diciendo, que las personas demanden los bienes sin importar el precio, y entonces los precios se mantengan altos. Y eso es algo que pues siempre hemos querido promulgar a la gente, que busquen opciones en el mercado, caminen un poco y traten también de ser un consumidor exigente. No porque esté caro tengo que comprarlo, ¿verdad? O sea, tengo que también buscar utilizar Sí, porque bien el también dinero. hay comercios y también hay gente que se aprovecha, ¿verdad? De donde hay una subida en ciertas cosas, y suben un poquito más de los productos que deberían. Y al final los afectados somos todos los que compramos. Sí, y este punto en particular, hay otra afectación que hace que el utilizar el dinero sea algo más delicado. Y es que cuando suben los precios, los bancos centrales comienzan a subir las tasas de interés. Híjole, y entonces lo que hemos visto es que si había un golpe por los precios, ahora tenemos un golpe por los créditos.
¿Por qué? Porque la gente está pagando más por su crédito en colones, ligado a tasa básica, y la mala noticia de hoy es que muy probablemente los precios poco a poco se vayan ajustando, pero los intereses de los créditos muy probablemente todavía quedan unos meses que sigan subiendo. Entonces, es muy importante que entre todos estos ciclos de movimiento de precios y todo, la gente siga haciendo su tarea de cuidar el dinero, de hacer su presupuesto. Si una persona tiene su presupuesto y tiene muy claro estos movimientos, incluso el presupuesto tendría que ajustarlo cada año para comenzar a tener esas previsiones. Ahora, dentro de todo lo que hablamos, es innegable que la sensación, ¿verdad? Lo que se respira en el aire es esa sensación de que las alzas siguen y siguen y siguen y que no va a parar, y eso asusta definitivamente a todos. Entonces, realmente uno se pregunta, ¿verdad? Primero que todo, ¿esta percepción es real? ¿Así de real? ¿Y cómo organizarnos? Sí, sí es real, sí tuvimos un incremento importante en los precios, sí tenemos una posibilidad de que los precios vayan reduciéndose, pero paulatinamente. La reducción del precio no sea inmediato que cayó el tipo de cambio, inmediato que cayó el combustible. Hay que pensar en que toda la producción, en todos los gastos de producción demoran en ajustarse, y también nosotros tenemos que hacer la tarea de exigir o de no consumir, digamos, sí o sí algunos productos, sí, claro, ¿verdad? Para hacer sustitutos, porque si el dinero no alcanza, pues entonces uno tiene que hacerlo alcanzar. Obviamente, aquí también hay que hacer la tarea de comenzar a ahorrar, a guardar dinero, a tener un colchón para las emergencias, para estos incrementos repentinos, y poder de alguna manera tener, digamos, una protección en los tiempos tan complicados. Ese es el anhelo de todos, ¿verdad? Tener la posibilidad de tener ese cachito para el ahorro. Algo que mencionaste hace unos minutos, que fue los intereses de las deudas. Y por cierto, hablemos, porque en Costa Rica tenemos un grado de endeudamiento, creo que todos tenemos una deuda, que si la casa propia, que si el carrito, que si para emprender mi negocio, y uno se asusta. E incluso ayer en las noticias estaba viendo que se recomendaba, con lo de la baja del dólar, que decían que no hay que cambiar, porque mucha gente se volvió loquilla de cambiar si tenés la deuda en colones, cambiarla. Sí, esa recomendación tan genérica que se ha dado siempre cuando se da un movimiento para la moneda, creo que uno debería ser más responsable y ver el caso específico. Yo le agregaría a la gente que cuando tengan esas inquietudes acudan a su institución financiera con que tienen el préstamo y busquen asesoría, o busquen un asesor externo que les pueda dar una guía, porque la recomendación no aplica general para todos. Cada caso es diferente. Hay gente que, por ejemplo, te genera dólares y puede tener una deuda en dólares. Hay gente que no genera ni un solo dólar y tiene todas sus deudas en dólares, entonces tiene una situación muy compleja cuando el tipo de cambio se dispara. Sí es muy importante en el aspecto que decías con respecto a que la gente pues tiene el anhelo de ahorrar y no lo hace. Hay uno de los grandes inversionistas del mundo, se llama Warren Buffett, dice que uno tiene que no tiene que ahorrar después de gastar, sino tiene que gastar después de ahorrar. Y entonces mucho de la posibilidad de ahorro tiene que ver con prioridades o con priorizar esa utilización del dinero. Usted en su presupuesto tiene que destinar primero algunas fracciones de ahorro, porque si no, cuando vienen situaciones como esta, pues no tenemos escudo para defendernos. Ahora, ¿cuál es tu percepción, Bernan, en el sentido de los intereses, ¿verdad? ¿Cómo se van a comportar? ¿Van a seguir subiendo las cuotas? Porque ahí se hablaba de que podría ser que en este segundo semestre del año aflojaran y nos dejaran un poco más tranquilos. ¿Cuál será la realidad? Sí, bueno, todavía, a pesar de como les estaba comentando, que digamos, desde agosto venimos disminuyendo el nivel de inflación, todavía los bancos centrales podrían necesitar subir tasas de interés. Híjole. Y adicionalmente, en Costa Rica, muchos de los créditos en colones están asociados a la tasa básica pasiva. Y la tasa básica pasiva tiene un rezago. Quiere decir que ese cálculo muy probablemente dará espacio para que todavía hasta abril estemos viendo subidas de tasas de interés en los créditos. ¿Todavía más? Sí. ¿Por qué? Porque mucho de este cálculo, la tasa básica, es qué están pagando los bancos por las captaciones, los bancos, las cooperativas, las instituciones financieras en general, por las captaciones de 0 días, desde un día hasta
todos los plazos que tenga para captar. Claro. Y hace un año, obviamente, las tasas estaban muy bajitas, usted le pagaba una tasa de interés muy baja por un certificado, y ahora la tasa está casi al doble. Y entonces, si el cálculo se hace ahora con las tasas de ahora, entonces muy probablemente vas a tener una tasa más fuerte de tasa básica. Y desgraciadamente, para las personas que, para la gente que tiene préstamos en colones, que están relacionados a la tasa básica pasiva, van a seguir viendo un incremento en la tasa. No tanto como hemos visto en los últimos meses, pero todavía podríamos pensar que en abril, incluso mayo, podríamos tener todavía incrementos en la tasa de interés. Esto igual en la situación particular de los ciclos, muy probablemente después de esas subidas, los bancos centrales tengan que comenzar a bajar las tasas de interés, porque si no, provocan lo que en efectos de la economía normal es, se detiene la producción, ¿verdad? Le sale muy caro. Tiene ciclo, claro. Entonces, claro, esos ciclos son algo que uno podría prever que pueda pasar, pero que también la gente tiene que tener que estamos más cercanos a que sean las tasas más altas que va a pagar en este ciclo y que después comienzan a ajustarse nuevamente las tasas hacia la baja. O sea, que podríamos esperar que para el segundo semestre de alguna manera por lo menos se estabilice o baje un toque. Exactamente. Y con respecto a los precios, pues uno también podría pensar que los incrementos que vimos el año pasado no se repitan para este año, que podamos ver un ajuste paulatino hacia la baja y tener un año, digamos, más manejable que el año anterior. Sí, obviamente aquí tener algunas cosas claras. Hay aspectos externos que no controlamos las familias, por eso es que la familia tiene que controlar lo que puede internamente, hacer su presupuesto, hacer su tarea. Pero, qué sé yo, tenemos que tener un ojo abierto con respecto a los precios del petróleo internacionalmente, tenemos que tener un ojo abierto con respecto al conflicto armado en Europa y cualquier otro aspecto, qué sé yo, que se incrementen los casos de COVID en China y se detenga un poco la producción. Ahora estábamos conversando con respecto a costos de cosas importadas. Todo lo que ha pasado en los últimos 2 años ha hecho que muchas de las cosas que se producían antes en masa ahora no se produzcan tanto y entonces claro, si tenés menos producción, los precios suben y eso nos impacta directamente a todos los Ahora, Bernan, otro punto bien preocupante en nuestro país era la tasa de desempleo, ¿verdad? Pero una luz de esperanza fluye cuando de repente se ven ferias de empleo, ¿verdad? Últimamente hemos visto varias en diferentes sectores y ¿será que esto va mejorando, prosperando? Sí. Hay que dejar muy claro que en el aspecto local, Costa Rica tiene mejores datos y mejores números que anteriormente. Entonces tenemos una tasa de empleo mejor que la que teníamos, o de desempleo menor de la que teníamos antes, gracias a Dios, porque eso impacta directamente en las familias, ¿verdad? Muchas personas desempleadas, es todo un problema. También se prevé un crecimiento mayor del esperado para este año para la economía costarricense. Eso hace que las empresas puedan contratar más personas, ¿verdad? Claro. La nivelación del tipo cambio, a pesar de que bajó bastante, que estamos en una tasa en donde eso pueda controlar un poco los precios y creo que el otro aspecto importante ha sido también que un poco las finanzas públicas se están manejando mejor, o por lo menos los números están mejor y eso hace que tampoco el gobierno tenga que ir a impactar también las tasas de interés o subir más las tasas. Ya sabemos que cada subida de tasas impacta en el bolsillo de las personas que tienen créditos, ¿verdad? Claro. Y entonces, y las empresas que tienen que producir. Entonces, esa parte hace que tengamos un año, igual retador, igual de cuidado, pero con una media sonrisa, no tan preocupado con la cara de preocupación que teníamos anteriormente. Con un halo de esperanza y una media sonrisa. Bernan, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy. Que tengas un feliz fin de semana. Gracias. Gracias.